Buenas tardes, mi nombre es Omar Vargas y voy a presentar el proceso que se usa para resolver un circuito mixto en el que se pueden encontrar dos tipos de resistencia. En este caso, las resistencias en serie, y como se pueden ver, una resistencia está en serie cuando una está conectada después de la otra, como se puede ver en este proceso. Y están en paralelo cuando estas resistencias, suponiendo que este cable sería un polo y este otro, y suponiendo que el voltaje viene de acá, el voltaje vendría en ambos lugares hacia la misma dirección. Por lo que se diría que el voltaje se divide. Y el voltaje a dividirse se vuelve a conectar acá. Por eso quedan en paralelo. Porque el mismo voltaje que sale es el mismo voltaje que entra. Lo mismo para estas resistencias. Ahora, teniendo esto en cuenta, la ecuación para calcular la equivalencia de una resistencia que está en serie sería la suma de todas las resistencias que están en serie. En este caso son dos, esta y esta. Por lo que sería el total, sería la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 y así para todas las que haya en el circuito. Para las resistencias en paralelo, tenemos estas dos resistencias y esta es un poquito más complicado porque la ecuación para esta sería, primero que nada, A1 sobre la resistencia, la primera. En este caso sería R1. Y la resistencia 2 sería esta. Entonces sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así para todas las resistencias que hubieran en el sistema. Por ejemplo, si aquí hubiera otra, sería R3. El resultado de toda esta suma de fracciones es este de aquí. En este caso, 1 sobre el resultado de toda esta operación. Ahora, voy a pasar a resolver un sistema de resistencias que es mixto, donde se encuentran resistencias en paralelo y resistencias en serie. En este sistema, en este circuito, están varios componentes. La fuente de voltaje y múltiples resistencias. Lo más recomendable para resolver este tipo de circuitos, desde los más grandes hasta los más pequeños, es empezar desde la parte más alejada, lo más lejano posible en cualquier dirección, y empezar a sacar la equivalencia. Ahora, en el proceso para sacar la equivalencia, empezaré por acá. Ahora, primero que nada, aquí hay tres resistencias, y se puede saber que están en serie, porque después de esta está conectada a otra que también va a otra. Ahora, como la ecuación lo indica, estas tres resistencias se suman, R12, R15 y R13, y estas tres van a dar una equivalencia, una resistencia equivalente que vamos a nombrar resistencia A.
que sería la equivalencia de estas tres, pero juntas. Y en este caso, la equivalencia como están en serie sería la suma de 20 más 16 más 29. Ahora, el resultado de la equivalencia de todas estas resistencias sería RA, que estaría aquí representada en el circuito, después de haber sumado ya todas las resistencias de este sistema. Para el siguiente paso hay que tener algo en cuenta, y es que para poder sacar una equivalencia de una resistencia, debe haber dos resistencias juntas, que sea posible sacar una equivalencia. Por decirlo de forma que se entienda, deben estar en el mismo cuadrado. O por decirlo si están en serie, estar un cuadrado después del otro. En este caso, como aquí hace falta una resistencia que se pueda equivaler, en este caso se entiende que esta parte está en corto, por lo que esta resistencia, como está en corto, por aquí no pasa corriente, y al no haber corriente, esta resistencia no vale. Bueno, aquí hay otro caso. Estas dos resistencias están en serie, por lo que sería la suma de esto y esto, 5 ohmios y 7 ohmios. Y ya que la resistencia A que se había calculado anteriormente no vale, se le va a asignar el valor de estas dos resistencias a una equivalencia llamada resistencia A, la que se había usado antes. Por lo que esta resistencia tendría un valor de 13 ohmios. Bueno, después de sacar la equivalencia de las dos resistencias, queda esta resistencia, que sería el equivalente a las dos resistencias en serie combinadas, la suma de ambas, la cual se llamará RA. Lo mismo para estas dos de aquí, en este caso están en paralelo, se puede ver aquí, se puede apreciar, la de entrada y la de salida. Ahora, para poder calcular la equivalencia de estas dos resistencias, se va a hacer una suma de fracciones en donde se va a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 y si hubiera una tercera, la resistencia 3 y así progresivamente. Pero primero se va a sumar 1 sobre la resistencia 1 que sería 32, 32 ohmios más 1 sobre la resistencia 2 que sería 150 ohmios. Y el resultado será RT, que sería la resistencia equivalente. Pero para sacar la resistencia equivalente total de todo esto, 1 sobre RT. Ahora, haciendo el cálculo, ahora, haciendo el cálculo de estas dos resistencias y calculando la resistencia total, 1 sobre resistencia total, el resultado equivalente da 26.3 ohmios, que sería, en este caso, la resistencia equivalente RB. Ahora, las dos resistencias que estaban en paralelo aquí arriba
se han combinado en una sola resistencia equivalente, que es RB. Para la siguiente, ahora aquí hay una en paralelo que se convertiría en RC, que sería la suma de estas dos, lo que dejaría aquí o acá una resistencia equivalente. Ahora quedó RC y se puede apreciar que queda en paralelo con R4 de esta forma. Por este cable y este cable terminará siendo de esta forma. Por lo que quedan en paralelo. Ahora, usando el mismo cálculo, se hace el cálculo para definir. Se hace. Ahora, entre estas dos resistencias se saca la equivalencia, siendo la operación de las resistencias en paralelo, que sería 1 sobre RC más 1 sobre R4. Aunque esta es una resistencia equivalente, también se puede sacar la equivalencia junto a otra resistencia equivalente. Junto a otra resistencia normal. Para lo siguiente, este es un paso bastante particular, porque si bien en esta parte se podría entender que estas dos resistencias están en paralelo, y aquí hay una resistencia que está estorbando, por lo que estas dos no están en paralelo, pero tampoco pueden estar en serie, porque en este nodo y en este nodo, que es donde están conectados las tres resistencias, estas tres, también se divide hacia otras dos resistencias, por lo que una resistencia no puede estar en paralelo si uno de sus nodos que está conectando con otra resistencia se divide, pero tampoco pueden estar en paralelo todo este circuito, todo este fragmento. En este caso en particular se puede decir que tanto estas dos como estas dos están en serie y sacar la equivalencia de esto con esto, lo que daría el siguiente circuito. Aprovechando el proceso, se saca la equivalencia de estas dos que están en paralelo. Ahora en este circuito sí se puede apreciar que estas tres resistencias están en paralelo, por lo que ahora se va a hacer la reducción de estas tres. No hay que olvidar que esta es la operación para cuando las resistencias están en paralelo, por lo que esta sería la resistencia E, la resistencia de la mitad y la resistencia G. El resultado de esta operación es esto de aquí. Pi1 sobre este resultado es la resistencia. Ahora, para terminar de completar la reducción del circuito, estas tres quedan en serie.
por lo que el circuito quedaría de la siguiente manera. Ahora esto sería el resultado de la resistencia total equivalente a todo el circuito, dando como resultado esto por la suma de las tres resistencias en serie. Gracias por su atención.